God bless you guys. Oh, glory to God. Es que ahorita, cuando uno te pone a depender en la tecnología, hay veces uno espera que todo trabaje bien, ¿verdad? Pero cuando falla, ahí estamos desesperados. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a usar y todo esto? Bueno, estamos en eso. Lo que sí tengo en este momento, tengo una copia de este mensaje en español, pero también lo tengo todo escrito en inglés. Y es lo que vamos a ver, y ténganme paciencia porque en caso que esto se me pague, yo tengo mi backup, tengo número 2, que es esto. Pero está muy pequeño las letras. Bueno, vamos a darle todo el intento. Es un placer estar aquí. Gracias por Dios que me ha dado este privilegio. Yo sé que me han escuchado decir varias veces que no es fácil estar aquí enfrente. Many times you've heard that I've said that it is not easy being in front of here. Muchos dicen, pero se ves que estás relajado. You know, people say to you, hey, you look like you're relaxed. Pero, no, ¿sabes por qué? Porque todos están viendo. Because everybody's watching you. Y hay unos que se pasan más de ahí y empiezan a hacer así. A grabar y a ver si en caso que algo hiciste equivocado te van a reclamar. In case you said something that's wrong when they're trying to record you, they're going to go ahead and talk to you after. Bueno, that's why it's scary. Por esa razón es tan miedoso. Pero le doy gracias a Dios que tengo este privilegio y traerles a ustedes la palabra de Dios. It's a privilege for me to be able to come before you and bring the word of God. Y quiero empezar con un versículo de la palabra de Dios. I want to start off with the verse of the Bible. Si usted tiene su Biblia, if you have your Bible, please open up with me. Abran conmigo. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Estaré yo leyendo de la Nueva Versión Internacional. I'm going to be reading from the NIV Bible. Y dice así en español, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. In English, it says like this in 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor Jesús. Señor, yo me guardo detrás de ti, Señor Jesús. Reconozco, Padre Santo, que no puedo hacer nada sin ti, Señor. Señor, eres tú, Padre Santo, quien habla al corazón. Eres tú, Señor Jesús, que transforma y que reedifica y hace bien para todas las cosas. Y por esa razón, Señor, yo me guardo delante de ti, Señor Jesucristo, Padre Santo, y que seas tú, Padre, quien la gente está viendo, Señor Jesús. Señor, toda la honra y la gloria es para ti, Señor Jesús. Todo es para ti, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor. Y te doy gracias en este momento. Y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El título de este mensaje, the title of today's message, dice así: La cruz, el velo y la libertad. The cross, the veil, and the freedom. Una vez más. La cruz, el velo y la libertad. The cross, the veil, and freedom. Acaba de pasar la celebración del Día de la Independencia. We have just celebrated Independence Day. Muchos de nosotros viajamos para ver el gran espectáculo del fuego artificiales. Many of us have traveled to see a great fireworks display. Y algunos de nosotros nos quedamos en casa a ver los fuegos artificiales desde casa. Some of us have stayed home to watch these fireworks. Y hay quienes viajaron largas distancias para reunirse con sus amigos y familiares. There are many of us who travel far away to go visit family members and be with them. Seguro que durante ese tiempo de celebración hubo mucha comida. I'm sure that during this time of celebration there must have been a lot of food.
alrededor a recordar las razones por lo que celebramos esta ocasión especial. Now, to remember the reasons why we are celebrating this special occasion, doy gracias a Dios. I give thanks to God por este país, for this country, que nos permite la libertad religiosa, for the freedom to have a religion. Lo que quiero decir con esto es que puedo ir a la iglesia y no ser perseguido o arrestado o metido en la cárcel. What I'm trying to say is that we have the privilege to go to church, to go and not be persecuted, arrested, or thrown in jail. Tengo la libertad de adorar a Dios en mi casa, en la iglesia y afuera al aire libre. I wanted to let you know that we have the freedom to go ahead and worship God in our house, at church, and even outside. Podemos levantar el nombre de Jesús. We can lift up the name of Jesus. Esto es nuestro derecho y nuestro privilegio. This is our right and our privilege. Estas son algunas de las libertades que tenemos en este país. These are some of the privileges that we have here, or the freedoms that we have here in this state. Sé que hay muchos países que no permiten este tipo de libertad. I know there's a lot of countries that will not allow this type of freedom. Y eso sí lo sé, that I do know. He oído la historia de algunos chinos que aman a Dios y quieren tener sus propias Biblias. I heard a story of some Chinese people who are in love with God and want to have a Bible of their own, but they cannot because of fear of persecution and the threat of being taken to prison or get executed. Una vez más, he oído la historia de algunos chinos que aman a Dios y quieren tener su propia Biblia, pero no pueden por miedo a la persecución y la amenaza de ser encarcelados y ejecutados. Algunos compartan trozos de la Biblia, arrancando páginas y compartiéndolas en secreto con otros. I have heard that people will go ahead and take parts of the Bible and they'll rip up the pages to go ahead and share with other people. Es lo que estoy escuchando. Escucho el testimonio de un misionero que dice que algunos chinos se le acercaban y le decían, les encantaría venir a América y ser como nosotros y tener muchas Biblias en casa. I heard of a story, a testimony about this one missionary who had an encounter with this person. And this person went ahead and said, I would love to go to America so that way I can have many Bibles with me, especially in my house. Pero el misionero le dice así, no, quédese aquí. And the missionary responds, say, no, stay right here. Deberíamos ser como ustedes. He was saying we should be like you, a tener hambre de la palabra de Dios y buscar desesperadamente leer páginas de la Biblia. We should be like you, who are desperate to go ahead and read parts of the Bible. No vengas a América. Don't come to the United States. Y a veces es cierto, yo sé que nuestro pastor ha hablado sobre esto. I've heard our pastor talk about this. Que muchos cuando venimos de los países, some of us who come from our countries, venimos con un hambre, we come with a hunger. Pero cuando llegamos a los Estados Unidos, when we come to the United States, es como que algo empieza a suceder. Something begins to happen. We begin to forget about God. Empezamos a olvidarnos de Dios. Y digo, Señor, ayúdanos. I'm like, God, help us out. No queremos perder ese fuego ni el ánimo. We don't want to lose the fervor nor the joy of seeking God, de buscar a Dios. Vivimos en un Estados Unidos de América donde tenemos libertad religiosa. We live in the United States where we have the freedom to have religion. Necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. We need to have hunger of the word of God. Esta es la única manera para que nuestro espíritu sea alimentado. This is the only way that our spirit will be nourished by the words of God. Amén. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Tenemos el privilegio y la libertad de orar en cualquier lugar y en cualquier momento, pero a veces no aprovechamos eso. Voy a repetir eso una vez más en caso que no me escucharon. I'm going to repeat this part one more time in case you didn't hear. Nosotros tenemos el privilegio y libertad
de orar en cualquier lugar, en cualquier momento, pero a veces no aprovechamos esto. Amen. You see, we live in the United States of America where we have the freedom of religion. We need to be hungry for the Word of God. This is the only way for our spirits to be fed. We have the privilege and the freedom to pray anywhere at any time. But sometimes we don't take advantage of that. El apóstol Pablo escribe en a la iglesia en Corinto, recordándoles un famoso versículo bíblico que hemos nosotros leídos. The apostle Paul wrote to the church in Corinth, reminding them of a famous Bible verse that we have just read. Según de Corintios 3:17, lo acabamos de leerlo, we just read it. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. In English it says like this, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Mi pregunta, my question, ¿por qué dice que el Señor es Espíritu? ¿Y de qué tipo de libertad habla Pablo? My question would be this, why is he saying that the Lord is Spirit? And what type of freedom is Paul talking about? Amén. Para que podamos entender esta pregunta, tenemos que volver al principio del capítulo 3. In order for us to understand this, we have to go back to the beginnings of chapter 3. Exploraremos lo que el apóstol Pablo tiene que decir a los líderes de los Corintios en esa iglesia y cómo podemos aprender de este capítulo en la Biblia. Let us explore what the apostle Paul had to say to the leaders of the Corinthians in the church and how we can learn from that chapter in the Bible. Pablo identifica claramente la diferencia entre tener un velo sobre nuestros ojos y no ver la libertad que tenemos en Jesús. Paul clearly identifies the difference between having the veil over our eyes and not seeing the freedom that we have in Jesus. ¿Me están entendiendo? Pablo ilustra este ejemplo con Moisés y como él tuvo que tener un velo sobre su cabeza cuando volvió a hablar con el pueblo de Israel. Esto es porque Moisés pasaba tiempo en la presencia de Dios y la presencia de Dios estaba rodeando grandemente su cara y en él que tenía que cubría su cara con el velo para poder hablar con alguien. Paul clearly identifies the differences between having a veil over eyes and not seeing freedom we have in Jesus. Paul illustrates this example with Moses and how he had to have a veil over his head when he returned to talk to the people of Israel. This is because Moses spent time in the presence of God, and the presence of God was greatly surrounding his face, and that he had to cover his face with the veil in order to talk to anyone. Vamos a ver esto ahora. Pablo contraste el ministerio del Espíritu del nuevo pacto con el ministerio de la ley del antiguo pacto de unos 6 maneras. Paul contrasts the new covenant ministry of the Spirit with the old covenant ministry of the law in about 6 different ways. Ahora vamos a ponerlos aquí para que vean ustedes. The old covenant, el antiguo pacto, vean esto. Dice así: de la letra, capítulo 3, versículo 6. El nuevo pacto dice así: de el Espíritu, capítulo 3, versículo 6. En el antiguo pacto, ministro de muerte, capítulo 3, versículos 6 y 7. En versículo 6 dice también de vida, eso dice el nuevo pacto. El antiguo pacto dice cincelado de tablas en piedras. El nuevo pacto dice escrito en corazones humanas. El antiguo pacto dice vino en gloria. En el nuevo pacto vino en mayor gloria. A ver, una más. Vamos a ver esto. Dice, en el antiguo pacto, ministerio de condición. En el nuevo pacto, ministerio de justificación y justicia. Y por último, el viejo pacto, el antiguo pacto, ella y su gloria ahora apartadas. En el nuevo pacto es permanente. Todo eso se encuentra en ese mismo capítulo. Y es lo que Pablo, cuando uno empieza a leer capítulo 3, when you begin to read chapter 3, hace la diferencia. He has a differences there.
Si uno empieza a estudiar esto, va a ver la razón por qué Pablo está diciendo esto. En la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Perdón, el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. This is the difference between the Old Covenant and the New Covenant. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Why am I mentioning all of this? Y le voy a dar una ilustración. I'm going to show you an illustration, but not now. Ahora no. Ya pronto, very soon. Mira, cada uno de estos contrastes nos dice algo importante sobre el Espíritu Santo. Each of these contrasts tells us something important about the Holy Spirit. El nuevo pacto es ante todo un pacto espiritual. Y como nos dice el credo, el Espíritu es Señor y dador de vida, que habita en el corazón de los creyentes. La gloria de Dios se asocia estrechamente con la presencia del Espíritu Santo. Jesús mismo fue justificado en el Espíritu. Y vamos a leer eso. Each of these contrasts tell us something important about the Holy Spirit. The new covenant is a spiritual covenant, first of all. And as the creed tells us, the Spirit is Lord and giver of life, who indwells in the heart of believers. The glory of God closely associates with the presence of the Holy Spirit. Jesus himself was justified in the Spirit. Vamos a leer esto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timothy, chapter 3, verse 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, 1 Timothy, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, criado en el mundo, recibido en la gloria. In English it says like this, beyond all question the mysteries from which true godliness springs is great. His appearance, he appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory. Amen, glory to God. Y como el Espíritu es consustancial al Padre y al Hijo, y Él en el nuevo pacto son permanentes. And since the Spirit is consubstantial with Father and the Son, He and the new covenants are permanent. Es que tengo palabras grandes aquí en inglés, luego en español me hace complicado, perdón. Estas oposiciones que planta Pablo ilustran cómo es la libertad del Espíritu. Esta libertad señala la liberación del código de la ley del antiguo pacto como código de la ley sobre los creyentes. Esto significa que los creyentes tienen la plena experiencia del nuevo pacto en el Espíritu. This opposition that Paul poses illustration that with freedom of the Spirit looks like. This freedom signals the liberation of the old covenant law. Code was a law of code over believers. It means that the believers have the full experience of the new covenant in the Spirit. Cuando Pablo dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, quiere decir que somos libres para disfrutar de las bendiciones del ministro del Espíritu Santo en el nuevo pacto y libres del ministro de la muerte de la ley. ¿Están entendiendo eso? Are you understanding this? So when Paul says where the Spirit of the Lord is, there is freedom, he means that we are free to enjoy the blessings of the new covenant ministry of the Holy Spirit and free from the ministry of death that is in the law. Y como consecuencia, todos nosotros mirando cara a cara, descubriendo la gloria de Jesús, el Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Segundo de Corintios 3:18. Now, understand, and this is the consequence, we all have the unveiled face, beholding the glory of the Lord, and are being transformed into the same image from one glory to another. In 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Yo sé que todo eso es mucha información. I understand this is a lot of information, but I do have a point. Pero sí tengo un punto con todo esto. And we're going to get to it. Como les digo, vamos a llegar en eso. See, where is the Spirit? ¿Dónde está el Espíritu? Mira, the Apostle Paul, el apóstol Pablo dice que Dios escribió el Espíritu en el corazón de los creyentes de los Corintios, como tinta espiritual en los corazones
papelados de los Corintios, el Espíritu está donde está cualquier creyente. Y como Pablo ha argumentado y volver a argumentar en breve, Dios dio el Espíritu como pago inicial y garantía de nuestra salvación plena. The Apostle Paul says this, that God wrote in the Spirit on the hearts of Corinthian believers. As spiritual ink on the paper hearts of the Corinthians, the Spirit is where any believer who is, and as Paul has argued, and will argue again shortly, God gave the Spirit as a down payment guaranteed of our salvation. Vamos a ver ahora en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Y se me va a morir esto, and this is about to die. Have mercy, Jesus. Okay. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Dice así: nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. In English it says like this: set his seal of ownership on us and put his spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. En otras palabras, mientras que solo Moisés podía estar en comunión con Dios cara a cara bajo el antiguo pacto, nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos ver a Dios cara a cara, descubierta. Contemplamos la gloria del Señor, dice Pablo en capítulo 3, versículo 18, porque explica Pablo, esto viene del Señor que es el Espíritu. ¿Entienden esto? Do you understand this? In other words, while Moses alone could commune with God face to face under the old covenant, we who have the Holy Spirit can see God with unveiled faces. We behold the glory of the Lord, Paul says in 2 Corinthians 3:18. For Paul explains, this comes from the Lord who is the Spirit. Ahora vamos a ver en 2 de Corintios 3:18. Let's look at 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Dice así: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza como más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. ¿Entendemos eso? Do we understand this? And 2 Corinthians 3:18 says, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image and ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Y aquí es donde vamos a estar ya llegando al punto donde yo quiero estar. And here where I want to come to the point where I want you guys to see what I'm trying to talk about. Yo quiero demostrarles a ustedes qué estoy hablando. De qué yo estoy tratando de darles a ustedes la información. The information that I'm trying to get to you at. If you were to read chapter 3, si ustedes leen capítulo 3 de 2 de Corintios, of 2 Corinthians, you will understand that there's a story. Entenderán ustedes que hay una historia tan profundo. There's a story that's so profound que si uno puede usar su imaginación, that if you were to begin to use your imagination, you will begin to see a revelation of what God has for you. Estarás viendo una revelación lo que Dios tiene para ti. Y es lo que yo quiero demostrarles a ustedes para que vean qué es lo que está hablando el capítulo 3 de 2 de Corintios. I want you guys to see what it means in 2 Corinthians chapter 3. Y aquí voy a parar acá. And I'm going to stop right here. Brandon, I'm going to have you help me here. Go ahead and bring that chair over here. Okay, just put it right there. Let's go. Go ahead. Okay. Vamos a usar una ilustración para que ustedes puedan ver. I'm going to use some illustration here so that we can see what's going on here. Pastor, I'm going to have you please help me. So we're going to have the cross over here. Just hold on to the cross. Just hold on to the cross. Aquí vemos la cruz. We see the cross. Aquí vemos un ejemplo de un trono. We're looking at an example of a throne. Okay? Y aquí lo que tengo acá, lo estoy usando solamente para la ilustración. I'm only using this as an illustration.
Pero eso será la cobertura. This is going to be the covering or the veil, lo que se usaba Moisés, what Moses used. Y quiero que ustedes entiendan esto. I want you guys to understand this. Porque cuando uno lo lee, es un poco complicado. It's a little bit complicated. Porque Pablo empieza a dividir los ejemplos. Because Paul begins to divide examples. Lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. He begins to go ahead and illustrate about what is the Old and the New Testament. And the covenant y el pacto, lo que tiene ahí. Y lo quiero que ustedes entiendan esto, por favor. I want you to understand this. En el viejo pacto, in the old pact, cuando Moisés iba delante de Dios, él estaba en la gloria de Dios. He was before God in the glory of God. Y como él estaba delante de Dios, él estaba andando en la presencia de Dios, hablando con Dios cara a cara. And when Moses spoke to God face to face, he was in the glory of God. Y la gloria de Dios and the glory of God began to reflect on him. Y la gloria de Dios empezó a reflejarse en donde estaba Moisés. Y más tiempo que Moisés duraba con Dios, más estaba intenso la gloria. The more that Moses spent with God, the more the glory of God was on him. Pero cuando Moisés descendía de la montaña, when Moses got down from the mountain y se iba al pueblo, and he got to the people, él no podía ver al pueblo cara a cara. He could not see the people face to face because the glory of God was all over him, porque la gloria de Dios estaba sobre él. Moisés tuvo que hacer algo diferente. Moses had to do something different. Lo que él tenía que hacer es cubrirse la cara. So Moses had to cover his face. Because the glory of God, la gloria de Dios, estaba intensa. It was so intense. Que muchos de los que estaban del pueblo de Dios, many of the people of God, no podían. They just couldn't sustain it. No podían aguantarse porque era demasiado. Hasta le dijeron a Moisés, cúbrate por favor. Cover yourself. Y si solamente es un reflejo, and if this is just a reflection of the glory of God, y eso es solamente un reflejo de la gloria de Dios. Imagínate si tuvimos la oportunidad de estar ahí con Dios. Imagine if we were actually in the presence of God. Eso fue el pacto antiguo. This was the old pact. Nadie puede ir delante de Dios a hablar con libertad. No one can go before God and talk to him without freedom. Había un velo, there was a veil. Un velo que separaba el hombre y Dios. A veil that separated man from God. Y vemos que en el templo, we see that in the temple, es lo como dije antes, es solamente un representante. Había un velo en el templo cuando Jesús andaba. There was a veil where Jesus, when he was here. Pero cuando murió Jesucristo, when Jesus died, él murió en la cruz de Calvario. He died in the cross of Calvary. ¿Qué pasó con el velo? What happened to the veil? It split in half. Se abrió, se partió en dos. Se partió en dos. Two. Antes, en el antiguo pacto, in the old pact, tuvimos que estar ahí. Moses was the one that spoke to God. Moisés hablaba con Dios. Pero ahora, por la gracia de Dios, oh, you got to stand. Thank you, Pastor. Vemos que en la gloria de Dios, in the glory of God, cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, when Jesus died on the cross of Calvary, ese velo se partió. That veil was torn apart. Esto, la cruz, the cross, es como un puente. It is like a bridge. It allows us, nos permite a nosotros acercarnos al trono de gracia. It allows us to go before the throne of God and speak to God at any time. Y hablar con Dios a cualquier momento, a cualquier tiempo. Antes no se podía hacer eso. You couldn't do that before. El nuevo pacto nos da una promesa. The new pact gives us a new freedom. Pero no estamos tomando ventaja. We're not taking advantage of that. Podemos venir a la iglesia. We can come to church.
No importa si es el más grande iglesia en el mundo. I don't care if it's the biggest church o el más pequeño or the smallest church. Pero tu relación personal con Dios es importante. Your own personal relationship with God is very important. Y quiero ser con estos testigos. I want to be honest with you. Cuando empecé a tratar de pensar sobre el mensaje de hoy, when I began to think about the message of today, me vino esto en mi mente. This is what came into my mind. Y hice algo, and I did something. I grabbed this, agarré esto, y me lo puse encima, and I put it over myself. I want to be honest with you, quiero ser honesto contigo. I had fear. Yo tenía temor. Y quiero decirle la razón por qué. I want to show you the reasons why. Porque esto se usa para hablar con Dios cara a cara. It is used, a shawl, to talk to God face to face. Cuando yo puse eso encima de mí, when I put that over me, I got scared. Tuve miedo. Porque sentí la presencia de Dios. I felt the presence of God. I didn't feel worthy. No sentí digno de estar delante de Él. To be before Him. Y dije, Señor, perdóname. And I said, God, please forgive me. Nosotros, hermanos y hermanas, brothers and sisters, today we have the opportunity to come to the altar, to the throne room of God. Nosotros tenemos la oportunidad de estar viniendo aquí delante de Dios en ese altar y venir y hablar con Dios. We can talk to God. Pero ¿por qué no lo haces? Why don't you do that? Es fácil pensar qué vamos a hacer la próxima hora. It's very easy to say what we're going to do the next hour. Pero ¿cuántos de nosotros realmente podemos pensar cuánto tiempo puedo pasar yo contigo, Papá Dios? How much time can I spend with you, God? If anything, si cualquier cosa, este es el momento de acercarnos delante de Dios. If anything, this is the time to come before God. Nosotros tenemos el privilegio. We have the freedom. Tenemos la libertad. Tomamos la ventaja de eso. Let's take advantage of that. Vamos delante de Dios. No hay nadie aquí que te está deteniendo. There is nobody here that's stopping you. Yo no te voy a parar. I'm not going to stop you. No one can. Nadie. Y cuando tú vienes aquí, and when you come here, esto es entre tú y Dios. This is between you and God. Not with me, not with the pastor. No conmigo, ni con el pastor. Es la relación entre tú y Dios. It is the relationship between you and God. Eso es el significado del capítulo 3. This is the significance of chapter 3. Y con esto, como dije, voy a concluir. And I'm going to stop right here. Ya no puedo usar mi aparato porque ya it's gone. I'm sorry, I can't use my apparatus. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Nos dice así, it tells us like this. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz de la gloria del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corinthians chapter 4, verse 4 nos dice así.
The God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Este evangelio de cuya bendición es dado a nosotros por el Espíritu, nos reconcilia a Dios por medio de Jesucristo. This gospel that we have here is what brings us together to come before God, and it remedies us with Christ. Por esa razón quiero decir esto. That's why I want to say this to you. Quiero decir esto. Esta libertad que tenemos, this freedom that we have, tenemos que tomar ventaja. We must take advantage. Porque uno nunca sabe cuándo vendrá su último día. Because no one knows when your last day will happen. Esta tarde, this afternoon, le quiero hacer una pregunta. I'm going to ask you a simple question. ¿Vendrás tú al altar? Will you come to the altar? Hace esta pregunta. Ask yourself that question. Will you come to the altar? ¿Vendrás tú a ese altar? No vengas aquí. Don't come here for me. Don't come here for pastor. No vengas aquí por mí, ni tampoco vengas por el pastor. Tú ven aquí para Dios, for God. Póngase de pie. Please stand.